La Europa de los siglos XVI al XVIII fue la Europa de la modernidad. Sin llegar a romper con el mundo medieval, vivió transformaciones profundas. Ascenso y decadencia de imperios, crisis de la cristiandad, consolidación del Estado moderno, descubrimientos geográficos, inicio del capitalismo y nacimiento de una nueva ciencia. Su herencia es el mundo actual. El siglo XVI abrió el período de la preponderancia española en la política europea. Por otra parte, en países como Francia, Inglaterra y los Países Bajos, los conflictos religiosos generaron graves tensiones políticas. Con la conquista de Granada, los reyes católicos terminaron con 8 siglos de presencia musulmana en la península. Esta conquista supuso la unificación territorial de la monarquía hispánica. En las capitulaciones de Santa Fe, los reyes se comprometieron a respetar la religión de quienes decidieran quedarse. El incumplimiento de ese acuerdo provocó la revuelta de las Alpujarras. Por otra parte, con el descubrimiento de América, la península ibérica se transformó en puente entre Europa y un mundo nuevo. Mediante el Tratado de Tordesillas, Castilla y Portugal se repartieron las áreas de influencia en el Atlántico. Se iniciaba así un proceso de exploración y colonización que culminó con la vuelta al mundo de Magallanes en 1519. En cuanto a Italia, su fragmentación política alimentó el afán de conquista de los príncipes europeos. Por el Tratado de Barcelona, Fernando el Católico permitió a Carlos VIII de Francia intervenir en el norte de Italia. Pedía a cambio la devolución del Rosellón y la Cerdaña. Cuando el rey francés conquistó Nápoles, se aliaron en su contra Aragón, el Papado, Venecia y el Imperio Germánico. Las victorias del Gran Capitán entregaron Nápoles al Reino de Aragón. Así Italia quedó dividida entre la influencia francesa y la aragonesa. El siglo XVI en Europa y América estuvo dominado por las figuras de Carlos V y su hijo Felipe II. Carlos I de España y V de Alemania heredó y fue emperador de un inmenso territorio. Durante su reinado tuvo que hacer frente a las revueltas sociales de las comunidades en Castilla y de las germanías en Valencia y Mallorca. A nivel exterior, sus objetivos fueron 3. El enfrentamiento con Francia por la hegemonía europea, la defensa de la cristiandad frente a los turcos y la del catolicismo frente a los protestantes. Sus campos de enfrentamiento con Francisco I de Francia fueron Navarra, Borgoña y los dominios italianos. En este contexto se situaron la batalla de Pavía, el saco de Roma por los españoles y la paz de Cambrai. Felipe II hizo frente a 2 crisis interiores importantes: la sublevación de los moriscos en las Alpujarras y las alteraciones aragonesas relacionadas con la huida del secretario del rey, Antonio Pérez. En política exterior, la hegemonía española se consolidó sobre Francia y la paz de Cateau-Cambrésis puso fin a las reivindicaciones francesas en Italia. Pero a partir de 1566, la revuelta de los Países Bajos se convirtió en un problema central para España. Esta revuelta, de carácter político y religioso, culminó con el saqueo de Amberes. En 1580, Felipe II fue coronado rey de Portugal y sus dominios. Desde entonces se enfrentó a Francia contra el calvinista Enrique de Borbón, a los Países Bajos y a Inglaterra. Esta apoyaba a los rebeldes de los Países Bajos y protegía las acciones de los piratas Drake y Hawkins contra el comercio atlántico. El fracaso más espectacular del reinado de Felipe II fue el desastre de la Armada Invencible.
A pesar de ello, el rey logró mantener la supremacía de los Habsburgo hasta su muerte. Después, el imperio pasaría a la defensiva. A lo largo del siglo XVI, un gran conflicto enfrentó al mundo cristiano y al Imperio Otomano. Este era, desde la toma de Constantinopla, un bloque que comprendía Anatolia y la península de los Balcanes. La conquista de Belgrado fue el punto de partida de la ofensiva turca en la Europa central. En 1529, Solimán el Magnífico puso sitio a Viena y sus jinetes llegaron hasta Ratisbona. En el occidente cristiano cundió el pánico. Sin embargo, Viena no capituló y las fronteras permanecieron estables. Por otra parte, el Mediterráneo, hasta entonces controlado por los cristianos, contempló el avance turco y la extensión de la piratería berberisca aliada con los moriscos españoles. Para combatir al Imperio turco se formó la Liga Santa, compuesta por el Papado, Felipe II y los venecianos. En 1571, la flota cristiana consiguió derrotar a la escuadra turca en Levante. La Liga se deshizo al año siguiente y Felipe II acabó firmando treguas periódicas con el Imperio turco. El Mediterráneo se convirtió así en un lago prácticamente otomano. El siglo XVI se caracterizó por las guerras religiosas entre protestantes y católicos y por las resistencias de nobles, burgueses o campesinos al avance del Estado absoluto. En Alemania, la difusión de las ideas luteranas se mezcló con sublevaciones sociales a partir de 1524. Lutero negó toda legitimidad a la revuelta campesina y apoyó una dura represión. En Francia, las divisiones religiosas, el malestar social y una grave crisis política condujeron a una auténtica guerra civil. La nobleza se dividió entre católicos y protestantes y Felipe II intervino militarmente en apoyo de la facción católica. Estas guerras de religión culminaron en la matanza de la noche de San Bartolomé. En 1589 fue proclamado rey Enrique IV, líder de los hugonotes, que acabaría por convertirse al catolicismo. La tolerancia religiosa se estableció mediante el Edicto de Nantes. La rebelión de los Países Bajos estalló debido a las medidas introducidas por Felipe II. Este estableció una guarnición española, decretó una reorganización de la estructura eclesiástica e instauró finalmente la Inquisición. Los protestantes, con Guillermo de Orange a la cabeza, tomaron las provincias del norte. En 1609 se acordó una tregua que reconocía la independencia de la República de las Provincias Unidas, de mayoría protestante. En las provincias del sur, sujetas a la monarquía hispánica, se imponía el catolicismo. Por otra parte, en Inglaterra se produjo la Reforma Anglicana. Esta se inspiró en el deseo de Enrique VIII de subordinar la vida eclesiástica a los intereses del Estado. Según el Acta de Supremacía, el rey se convertía en el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. María Tudor intentó restaurar el catolicismo, pero Isabel I, su sucesora, consolidó la Reforma Anglicana. El siglo XVII fue el siglo de la decadencia española. Tras la Guerra de los 30 años, Francia tomó el relevo en competencia con Inglaterra. En esta última, el constitucionalismo acabaría por triunfar sobre el absolutismo. El período de decadencia de la hegemonía española en Europa comprendió los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En esa etapa, los reyes delegaron gran parte de sus atribuciones en los llamados validos o privados. Uno de los eventos clave del período fue la expulsión de los musulmanes españoles decretada por Felipe III,
Esta medida tuvo graves consecuencias para la Corona de Aragón, donde el 20% de la población era morisca. Más tarde, la política centralizadora del conde duque de Olivares provocaría una rebelión de los catalanes. Durante los años de la contienda, Cataluña estuvo bajo soberanía francesa. Finalmente, tras la caída de Barcelona, Felipe IV mantuvo el tradicional régimen político catalán. La guerra con Francia terminó con la paz de los Pirineos, perdiendo Cataluña, el Rosellón y el Conflent. Por otra parte, en Portugal, la facción nacionalista proclamó rey a Juan IV de Braganza. Los independentistas contaban con el apoyo militar de Inglaterra y los castellanos no pudieron recuperar el país. La independencia llegó en 1668. La Guerra de los 30 años fue la última gran guerra de religión en Europa. Como guerra política, hizo triunfar la idea de las naciones frente a la tradicional idea de imperio de los Habsburgo. Su principal campo de batalla fue Alemania. La guerra se inició con la sublevación de los checos contra la política centralista de las autoridades austríacas. La primera etapa, con la ocupación de Praga, fue un éxito de los Habsburgo. En la segunda etapa intervinieron Dinamarca y Suecia, que serían derrotadas por las tropas españolas. Más tarde, en una tercera fase, llegaría la intervención directa de Francia. El cardenal Richelieu, valido del monarca francés, presentó batalla en tres frentes: los Pirineos orientales, defendiendo la rebelión de los catalanes; los valles alpinos, evitando las comunicaciones con el imperio; y los Países Bajos, apoyando a los protestantes. El conflicto concluyó con la firma de la Paz de Westfalia. Sin embargo, la pugna hispano-francesa y la rivalidad en el Báltico no se resolverían hasta firmarse la Paz de los Pirineos y la Paz de Oliva. El siglo XVII francés estuvo marcado por los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Durante el reinado de Luis XIII, su valido, el cardenal Richelieu, dedicó sus esfuerzos a luchar contra la hegemonía continental de los Habsburgo. A la muerte del rey, asumió la regencia Ana de Austria, que depositaría su confianza en el cardenal Mazarino. La elevada presión fiscal, el descontento de la nobleza y las crisis de subsistencias de esos años desembocaron en una importante revuelta: la Fronda. Fue la expresión de una profunda crisis del Estado, de la sociedad y de la economía. Luis XIV estableció una monarquía absolutista de derecho divino. Decidió gobernar sin validos, creando en cambio un Consejo Superior. Ejerció un férreo control sobre las instituciones tradicionales y tomó medidas para evitar disturbios como los de la Fronda. Consolidó además la centralización burocrática y atrajo a la nobleza a la corte de Versalles. A nivel económico, fue objetivo prioritario de su reinado el ordenamiento de la fiscalidad estatal, que correspondió al ministro Colbert. Sus logros más destacables fueron la protección a las manufacturas francesas y el impulso a la construcción marítima. Luis XIV prestó especial atención a las cuestiones religiosas. Frente al papado, defendió la independencia del Estado. Respecto a los protestantes, revocó el Edicto de Nantes buscando la unificación religiosa. Los jansenistas, con fuerte influencia en el clero y los magistrados de París, fueron reprimidos y dispersados. Jacobo I Estuardo y su hijo Carlos I intentaron gobernar sin el Parlamento. Se apoyaron para ello en los sectores más autoritarios
hostigando a los disidentes religiosos. Cuando Carlos I disolvió el Parlamento, comenzó el período de la tiranía. En él, el ejecutor de la política episcopaliana del monarca fue el arzobispo de Canterbury. El intento de imponer en la puritana Escocia una liturgia próxima a la romana provocó la Revolución Escocesa. Por su parte, la Revolución Inglesa se precipitó en 1640 al convocar la corona el Parlamento. Este, de mayoría puritana, crearía su propio ejército ante la presión de las tropas escocesas y la intransigencia real. Oliver Cromwell se hizo con el poder, aboliéndose la monarquía tras la ejecución de Carlos I. Cromwell instauró una dictadura republicana de base militar. Consiguió la victoria sobre Holanda, dominó la insurrección católica de Irlanda y sometió a Escocia. A su muerte estalló de nuevo la guerra civil y en 1660 la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II Estuardo. Volvieron así las prácticas anglicanas y el equilibrio de fuerzas entre el rey y el parlamento dio lugar a la aparición de dos partidos, los Tories y los Whigs. Sin embargo, en vista del acercamiento de los Estuardo a la causa católica, el Parlamento ofreció el trono a la hija protestante de Jacobo II, María, y a su esposo, Guillermo de Orange. Estos establecieron durante su reinado el nuevo régimen constitucional inglés. El siglo XVIII se abrió en España con la entrada de los Borbones. Francia consolidó su hegemonía e Inglaterra culminó su proyección colonial. El despotismo ilustrado y la evolución de Polonia y Prusia fueron también características de ese siglo. La nueva dinastía de los Borbones se instauró en España tras la Guerra de Sucesión. Durante el siglo XVIII, los Borbones llevaron a cabo diversas reformas de tipo económico y político. La población aumentó considerablemente, desplazándose del centro hacia la periferia. Esta registró un mayor crecimiento económico y desarrolló una agricultura de regadío muy avanzada respecto a la de la meseta. En Cataluña, las fábricas de indianas constituyeron un primer foco industrial que contrastó con el fracaso de las manufacturas reales. Finalmente, la creación de compañías comerciales privilegiadas resquebrajó el monopolio comercial con América. A nivel político, la monarquía instauró un centralismo absoluto, poniendo así fin a la unión dinástica de los Habsburgo. En política exterior, una primera etapa tuvo el objetivo de instalar príncipes borbones en diversos puntos de Europa. La segunda etapa se caracterizó por la lucha colonial contra Inglaterra y su aliada Portugal. En el siglo XVIII, Francia sufrió una serie de transformaciones que terminaron con el sistema absolutista. Durante la minoría de edad de Luis XV, asumió la regencia el duque de Orleans. El régimen político se estructuró en un sistema de consejos que en la práctica supusieron la desmembración de la administración. Más tarde, en el período del cardenal Fleury, se procedería a la reforma fiscal. Entre los años 1743 y 1774, Luis XV intentó desarrollar un gobierno más personal a pesar de la influencia de su amante, Madame de Pompadour. El rey intentó resolver los problemas estructurales de la fiscalidad y el sistema financiero. Fracasó por la oposición de los sectores más privilegiados, articulados en torno a los parlamentos provinciales. En 1763, Francia firmó la Paz de París, que consagró el derrumbe colonial francés en América del Norte, Antillas e India.
El Parlamento fue el eje de la política inglesa en el siglo XVIII. Aunque el gobierno seguía dependiendo de la corona, el poder real estaba limitado. El rey debía ser anglicano y no podía declarar la guerra sin autorización parlamentaria. En 1714, la dinastía Hannover ocupó el trono. Durante el reinado de Jorge II, la monarquía alcanzó gran solidez institucional. La hegemonía de los Whigs se ejemplificó en las figuras de Robert Walpole y especialmente de William Pitt el Viejo. En política interior, se produjo la unificación de Inglaterra y Escocia. Los ingleses intervinieron en la política europea en función de sus intereses económicos. Reforzaron también el ejército y la marina, sobre todo en las colonias de América y de la India. Tras la Paz de París, Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial. El carácter centralista de la política colonial inglesa provocó el conflicto con los colonos norteamericanos y su independencia de Londres. Pese a ello, el reinado de Jorge III fue una época de gran dinamismo social y de profundas transformaciones industriales. En el plano político, destacó la figura de William Pitt el Joven, quien reforzó el sistema parlamentario. Prusia nació como estado independiente en 1701 con el gran elector Federico I. Su gobierno y el de sus sucesores se fundamentó en la concepción divina del poder, la reforma de la administración, el desarrollo económico y el poderío militar. Sin embargo, la estructura social apenas se vio alterada y el campesinado siguió bajo un régimen de servidumbre. A la muerte de Federico II, Prusia era una potencia de primer orden. Tras el Tratado de Utrecht, Austria incluía los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y Milán. Eso impulsó una política reformista centralizadora que se inició bajo la emperatriz María Teresa de Habsburgo. Más tarde, al finalizar la Guerra de los 7 Años contra Prusia, Austria tendría que afrontar los grandes problemas derivados del conflicto. A partir de 1780, José II aceleró la centralización, imponiendo el uso del alemán, y racionalizó la administración territorial y la fiscalidad. Además, suprimió la servidumbre y la tortura, codificó el derecho penal y subordinó la Iglesia al Estado. Hasta 1772, Polonia constituyó el baluarte de la contrarreforma católica y el freno a la expansión de Rusia. Era una monarquía electiva limitada por una nobleza con enorme poder en la Dieta o Asamblea Nacional. Cuando el rey Stanislao Poniatowski intentó consolidar la monarquía, los nobles pidieron ayuda a las tropas rusas. Esto desembocó en el primer reparto de Polonia entre Prusia, Austria y Rusia. Un conflicto similar desencadenó el segundo reparto. Luego, una insurrección contra los rusos determinó la intervención de austríacos y prusianos, que culminó en el tercer reparto. Polonia fue así borrada del mapa. Los símbolos más representativos del siglo XVI europeo fueron el capitalismo, la Reforma y la Inquisición. El siglo XVII se caracterizó por la crisis económica, la contrarreforma y el absolutismo. Por otra parte, el colonialismo, el despotismo ilustrado y la revolución industrial definieron el espíritu del siglo XVIII. El siglo XVI fue una etapa de expansión económica. Sin embargo, conoció una crisis religiosa reflejada en la Reforma protestante y vio consolidarse la Inquisición. Durante el siglo XVI, la economía era todavía de antiguo régimen. Sin embargo,
se desarrollaron ya rasgos nuevos propios de un capitalismo incipiente. Surgió un nuevo estado de espíritu contrario al medieval que legitimaba los beneficios. La población, tanto rural como urbana, registró un crecimiento importante y la producción agrícola aumentó. Se generalizaron los intercambios comerciales, mejorándose los medios de transporte. La economía monetaria penetró en todos los sectores de actividad y se crearon nuevas relaciones de producción en el ámbito artesanal. Con el Renacimiento se inició un proceso de secularización. El desprestigio del papado, la atmósfera antiescolástica de los círculos humanistas y los abusos del clero serían los detonantes de la Reforma. En 1517, Lutero colgaba en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Poco después, en la Dieta de Augsburgo, el luteranismo fue reconocido como confesión cristiana establecida. En Francia y Suiza, el gran predicador de la Reforma fue Juan Calvino, creador de su propia variante teológica, el calvinismo. En Escocia, John Knox organizó la llamada Iglesia Presbiteriana, de gran influencia sobre los calvinistas ingleses o puritanos. Hubo una Inquisición medieval europea sometida a la jurisdicción de los obispos. Sin embargo, fue la Inquisición moderna el símbolo más representativo de la Europa del 500. La unidad de la fe era parte del proyecto de la monarquía hispánica. Por ello, el tribunal inquisitorial tuvo un carácter no solo eclesiástico, sino también político. En un principio, la Inquisición fue creada para perseguir a los conversos judaizantes. Después, su interés se desplazó hacia cualquier forma de heterodoxia. Entre sus víctimas se hallaron los moriscos, supuestamente aliados con los turcos, los protestantes y los sodomitas. A mediados del siglo XVI, Pablo IV ordenó elaborar una lista de libros prohibidos. De esta forma, nació el primer índice censorial romano. El siglo XVII se caracterizó por la decadencia económica, la radicalización del absolutismo y la estrategia defensiva del catolicismo. El siglo XVII fue una etapa de crisis en los ámbitos demográfico, económico, social y político. La trayectoria de la población entró en un período de estancamiento. Las clases populares se empobrecieron y se generalizaron las guerras, revoluciones, rebeliones y disturbios. A nivel político, surgieron las monarquías administrativas que culminarían en el Estado absoluto. La crisis condujo a una redistribución de los papeles en la economía mundial. Los países que habían introducido mejoras cualitativas en su economía y organización social aprovecharon mejor esta nueva situación. Fue el caso de las Provincias Unidas e Inglaterra. A fines del siglo XVI y durante el XVII, el término absoluto calificó una forma de poder real. Según ella, el monarca gozaba de superioridad respecto a las normas y al derecho creados por cualquier organismo humano. Ejercía así sobre todos sus súbditos un poder supremo que procedía de Dios. La monarquía absoluta fue la forma de Estado que potenció ese tipo de poder. El absolutismo no eliminó las relaciones señoriales existentes. Sin embargo, se impuso sobre la pluralidad de jurisdicciones y privilegios. A nivel político, se apoyó en un ejército y una burocracia permanentes y crecientes.
Además, puso en práctica un sistema nacional de impuestos y creó un derecho codificado. También desarrolló una diplomacia nacional y generó el fenómeno del privado o valido. Para definir la posición de la Iglesia frente al movimiento reformista, Pablo III convocó el Concilio de Trento. Este se desarrolló en 3 etapas y a su término precisó la doctrina católica frente a la interpretación protestante. El concilio estableció una renovación de la moral y sentó las bases de un nuevo catecismo romano, divulgador de la ortodoxia tridentina. La contrarreforma fue el espíritu de una época, mezcla de actitudes reformadoras y represivas. En los países católicos se acentuó el protagonismo del clero en la sociedad. En este contexto surgió la obra de místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pero también los procesos de la Inquisición romana a Galileo. En el siglo XVIII, la revolución industrial y el colonialismo propiciaron una sensibilización cultural de las monarquías absolutas. El siglo XVIII se caracterizó por el dominio del gran comercio internacional. Las colonias, subordinadas a los intereses de sus metrópolis, fueron la plataforma de ese comercio a gran escala. Las posesiones francesas, inglesas, españolas y portuguesas de América aportaban materias primas, metales preciosos y otros productos. Las costas de África suministraban los esclavos necesarios para el trabajo en ultramar. Finalmente, la Europa industrial enviaba a sus colonias los productos manufacturados que necesitaban. Los intercambios entre Europa, África y América han recibido el nombre de comercio triangular. El despotismo ilustrado fue el sistema político imperante en la Europa del siglo XVIII. En él, filósofos y soberanos trabajaron juntos en provecho de la monarquía y los súbditos. La exaltación de la figura del rey marcó una tendencia a la secularización del poder. La corte se convirtió en el centro neurálgico del Estado, en la sede de la alta administración y la nobleza. A la centralización político-administrativa se sumó la tutela estatal de la educación y las actividades culturales. La política económica, mercantilista y fisiócrata llevó a la reforma de la agricultura y a la liberalización del comercio. Además, se renovó la industria y se reordenaron impuestos y tasas. A partir de 1780, el Reino Unido inició una transformación económica conocida como Revolución Industrial. Su viabilidad se debió a varios factores, entre ellos un importante aumento de la población. Por otra parte, el sistema rotativo de cultivos y el uso de maquinaria agrícola revolucionaron la agricultura. Hubo además una extraordinaria expansión comercial potenciada a partir de las colonias. El mercado interior se desarrolló también al mejorar los transportes y desaparecer las aduanas interiores. El auge de la industria se reflejó particularmente en las ramas textil y siderúrgica. En ambos casos, desde el descubrimiento de la máquina de vapor, fue determinante el uso del carbón como fuente de energía. Renacimiento, Barroco e Ilustración fueron las etapas que marcaron el desarrollo de la modernidad europea. Un nuevo sistema de valores situó al hombre como medida de todas las cosas y potenció la exploración y el conocimiento humano.
La imprenta, la revolución científica y las innovaciones en el pensamiento religioso fueron las grandes aportaciones del hombre en la época moderna. La cultura del siglo XVI estuvo marcada por el desarrollo del humanismo y del Renacimiento. Además, fue de capital importancia la invención y difusión de la imprenta. El humanismo fue un sistema de ideas y conceptos difundido en Europa entre 1450 y 1550. Su referencia cultural era la antigüedad clásica y dio gran importancia al estudio del latín, el griego y el hebreo. El humanismo presentó 4 vertientes. En su aspecto filosófico dio lugar al neoplatonismo con figuras como Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola. Para el humanismo moral, el hombre era la medida de todas las cosas. En su vertiente cristiana, proyectó una vuelta a las prácticas primitivas de la Iglesia y al estudio de las Sagradas Escrituras. Su máximo exponente fue Erasmo de Róterdam. Finalmente, el humanismo cívico examinó las relaciones entre ciudadanos y autoridad. Sus principales representantes fueron Maquiavelo y Guicciardini. El Renacimiento recuperó los valores culturales de la antigüedad clásica y conllevó además una nueva visión de la ciencia y de la técnica. Se caracterizó por la aparición de un nuevo tipo de profesional, el artista, que progresivamente se diferenciaba del artesano. Por otra parte, se emplearon los conocimientos científicos para la realización de máquinas y obras de ingeniería. La valoración de la técnica frente a la magia, la nueva concepción de la mecánica y las invenciones innovadoras transformaron profundamente el sistema social. El representante más destacado del nuevo ingeniero artista fue Leonardo da Vinci. La imprenta de caracteres móviles constituyó una importantísima innovación tecnológica. Al iniciarse el siglo XVI, contaban con ella 236 ciudades europeas, tanto centros universitarios como mercantiles o políticos. La imprenta originó una activa industria y nuevas profesiones, entre ellas la del librero, impresor, editor. En este contexto destacaron Aldo Manuzio, en Venecia, los hermanos Estienne, en París, y Plantini, en Amberes. La imprenta multiplicó los textos escritos, favoreciendo la comunicación intelectual y la enseñanza. Además, contribuyó decisivamente a la difusión de la Reforma protestante. Sin embargo, la circulación de ideas llevó pronto al establecimiento de medidas censoriales. La cultura del siglo XVII es la del clasicismo francés y la del barroco español e italiano. El barroco no fue solamente un estilo artístico. En la Europa del siglo XVII se convirtió además en la expresión del espíritu de la Contrarreforma. España contribuyó a él de forma decisiva con su arte, sus místicos y el espíritu de la Compañía de Jesús. El barroco reflejó el misticismo de una época dominada por el sentido de la trascendencia y de lo sobrenatural. En la segunda mitad del siglo XVII se desarrolló el clasicismo francés. Lo constituían el arte y la cultura formados en la corte de Luis XIV y en las academias francesas. Mientras el resto de Europa seguía la evolución del barroco, el clasicismo se imponía en Francia, Holanda e Inglaterra. En su contexto se inscriben Versalles y también Le Brun,
Marot y Perrault. En el siglo XVII se produjo una revolución científica que estableció los fundamentos de la ciencia moderna. En matemáticas se desarrollaron el álgebra, la teoría de los números, la geometría y el cálculo infinitesimal y de probabilidades. El lenguaje matemático se aplicó a la óptica, a la dinámica celeste formulada por Newton, a la física y a la mecánica, ya autónoma desde Kepler y Galileo. Aparecieron las lentes y el microscopio y se inició el estudio de la química, la electricidad y el magnetismo. En biología destacaron el descubrimiento de la circulación mayor de la sangre por Harvey y el nacimiento de la anatomía microscópica y de la fisiología vegetal. Los creadores del nuevo estilo de pensamiento del siglo XVII fueron Galileo, Bacon y en el campo de la filosofía, René Descartes. El racionalismo de Descartes se fundaba en la soberanía de la razón y propugnaba la separación entre ésta y la fe. El discurso del método propuso una nueva ciencia basada en la exigencia de evidencia racional para toda afirmación. El empirismo nació en la segunda mitad del siglo de la mano de John Locke. Rechazaba los antiguos sistemas y buscaba una verdad inmediata y un método. Para los empiristas, el conocimiento veraz de la naturaleza solo podía proceder de la experiencia. Por ello, esta filosofía conectó con la ciencia de Newton. La cultura del siglo XVIII significó el triunfo de la Ilustración. Esta desarrolló el deísmo filosófico y doctrinas económicas como la fisiocracia y el liberalismo. El proceso de secularización del siglo XVIII dio lugar a la corriente filosófica del deísmo. Racionalista y naturalista, el deísmo creía en un Dios creador y todopoderoso, pero rechazaba al Dios cristiano y a la Iglesia. Se caracterizó por su repudio de la tradición y su crítica a la sociedad de la época, mientras defendía una monarquía de poder limitado. Los deístas confiaron en el progreso de la humanidad, posibilitado por la educación y el afán reformista en el terreno de la ciencia. La fisiocracia fue una corriente de pensamiento económico iniciada en el siglo XVIII. Su principal representante fue Quesnay. Según sus principios, la agricultura era la fuente de riqueza esencial, mientras la industria y el comercio tenían un papel marginal. Las relaciones entre estas tres formas de producción debían basarse en la libertad económica. Este liberalismo económico incipiente se oponía al proteccionismo defendido por el mercantilismo. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII caracterizado por la hegemonía de la razón. Los ilustrados cuestionaron las estructuras del antiguo régimen y criticaron las religiones tradicionales, proponiendo el ateísmo o el deísmo. Además, establecieron la idea de que el hombre alcanzaría la felicidad con el uso de la educación y la razón. La Ilustración desarrolló las ciencias experimentales y su aplicación técnica, divulgando su conocimiento a través de la enciclopedia. En los campos económico y político, destacaron la aparición del liberalismo comercial, el principio de la soberanía nacional y el constitucionalismo parlamentario.
El siglo XVI fue una etapa de hegemonía española en Europa. A lo largo del siglo XVII, el poder político de la dinastía de los Austrias se hundió tras los tratados de Westfalia y de los Pirineos. En el siglo XVIII, los Borbones franceses compitieron con la Inglaterra de los Hannover. Entre los siglos XV y XVI aparecieron fuertes monarquías autoritarias en Portugal, Inglaterra, Francia y la península ibérica, con la unión de las coronas de Castilla y Aragón. La política expansiva de los reyes católicos llevó en el interior a la toma de Granada y la anexión de Navarra. En el exterior, los reyes católicos intervinieron militarmente en Italia y en el norte de África. Además, abrieron la ruta de América. En el centro de Europa, el imperio alemán se encontraba fragmentado en estados de origen feudal. Alrededor del Báltico destacó la formación del Reino de Polonia y el crecimiento del Gran Ducado de Moscovia. En la Europa mediterránea oriental nació y se desarrolló el Imperio Turco. Una extraordinaria herencia territorial permitió a Carlos V conducir una grandiosa política hegemónica. Tras la victoria de Pavía, ocupó Milán, enclave fundamental para las comunicaciones entre sus posesiones. A ello siguió el saqueo de Roma. Además, su triunfal expedición sobre Túnez pareció frenar el expansionismo turco. Sin embargo, el nulo éxito de su política religiosa en Alemania, la presión militar francesa y el fracaso de la expedición de Argel le obligaron a abandonar. La España de Felipe II mantuvo la supremacía de los Habsburgo en Europa. Consiguió imponerse a Francia tras los éxitos de San Quintín y Gravelinas y la paz de Cateau-Cambrésis. Detuvo la expansión turca hacia el Mediterráneo en Lepanto. Además, se anexionó Portugal. La sublevación de los Países Bajos arrastró a una guerra general cuyo primer fracaso fue el desastre de la Armada Invencible. En la Europa oriental, la Unión de Lublin fusionó a Lituania y Polonia. Tras el Tratado de Westfalia, el Imperio alemán se mantuvo dividido en múltiples estados con un emperador común. Algunos, como Brandeburgo, Sajonia o Baviera, se engrandecieron mientras Suiza abandonaba el imperio. Por otra parte, Suecia se impuso en el Báltico y Francia inició una etapa de supremacía. Las Provincias Unidas se separaron de la monarquía hispánica. Tras la paz de los Pirineos, España perdió además el Rosellón, el Conflent, parte de la Cerdaña y el Artois. Por los tratados de Utrecht y Rastatt, Francia cedió a Inglaterra algunas de sus colonias americanas. De esta forma, Inglaterra se consolidó como potencia marítima y colonial en América del Norte. Por su parte, España tuvo que entregar a los ingleses Gibraltar y Menorca, y cedió a Austria los Países Bajos, Luxemburgo y sus posesiones italianas. Así se completaba la desmembración del Imperio español en Europa.